¿Cómo fue su proceso para elegir la sede de especialidad? ¿Cómo fue todos los trámites, Lee? Yo intenté entrar primero aquí al Instituto Nacional de Cardiología y no lo logré. Entonces yo decidí y dije, no me voy a esperar un año más, ¿qué tal si no vuelvo a entrar? Entonces ya busqué y por una amiga me fui con bueno, tenía una amiga que ella había hecho una especialidad igual en el mismo lugar donde yo hice, pero ella lo hizo en cuidados críticos. Y Uh-huh. entonces me metí a la página de la universidad, investigué, entonces tenían cuidados críticos y rehabilitación cardíaca y pulmonar, entonces decidí rehabilitación cardíaca y pulmonar. Y pues así fue como la hice. La universidad es en Colombia, es la Universidad del Rosario. Igual la especialidad dura un año y la mitad es, pues, va intercalado, ¿no? Pero la mitad es para hacer rehabilitación cardíaca y la otra mitad es para rehabilitación pulmonar. Uh-huh. Y justo quería comentar este apartado porque también es interesante dejar esta información, ¿no? De cómo es la dinámica para hacer la especialidad. ¿Se tenía que ir un año o era por ciertos meses de prácticas? ¿O cómo era la dinámica ahí? En primera, pues me tocó en la pandemia, entonces en teoría la especialidad es 100% presencial, pero como me tocó en la pandemia, pues entre comillas corrí con suerte de que podíamos iniciarla en línea, ¿no? La parte teórica, entonces la iniciamos en línea y posteriormente tuve que ir allá a hacer exámenes, unas prácticas, regresé y posteriormente me volví a ir ya para hacer la estancia clínica de la mitad. La hice en un hospital de rehabilitación pulmonar y la otra mitad la hice en rehabilitación cardíaca. Vale, qué bien, ¿no? Y justo en el año donde más se necesitaba oficios cardiorrespiratorios, ¿no? En el COVID. Sí, justo. También ayudó a que se difundiera el área de reacción cardiorrespiratoria, ¿no? Porque en ese año también se publicaron artículos, también se solicitaban más visión en los hospitales. Sí, y yo creo que no solamente esa área, sino la rehabilitación en general, ¿no? Se dieron cuenta de la importancia que tiene la rehabilitación en todos los pacientes. Por lo menos ya voltearon a ver que existe la rehabilitación y que aparte de que existe la rehabilitación cardiopulmonar o cardíaca y rehabilitación pulmonar, pues ya existe la rehabilitación en general y que los pacientes necesitan rehabilitación. Entonces creo que de alguna manera pues fue algo importante en la pandemia que ayudó a la rehabilitación, a la fisioterapia y a la rehabilitación física en general. Sí, sin duda. Ahora Lee comentó de que fue a realizar su estancia clínica en Colombia, en los hospitales de reacción cardíaca y respiratoria. ¿Cómo le fue estando allá? ¿Cómo vio el equipo con los otros fisioterapeutas? Pues desde mi punto de vista puedo decir que la fisioterapia ya está un poquito más avanzada que acá en México. Les dan un poquito más a los terapeutas de libre albedrío, ¿sí? Entonces intervienen más en muchas áreas en equipo con médicos, ¿no? Y incluso en solos. Por ejemplo, donde hice rehabilitación pulmonar, la dinámica allá era el paciente neumópata pasaba con el internista o con el neumólogo, hacía una evaluación médica, el doctor o la doctora determinaba que el paciente estaba estable clínicamente y a partir de ahí todo lo demás ya le pertenecía al fisioterapeuta. Pasaba a fisioterapias para hacer su evaluación física, su evaluación de cuestionarios calidad de vida relacionada con la salud, ansiedad, depresión, índices basal de disnea o transicional de disnea, dependiendo, ¿no? Y posteriormente hacemos pruebas de ejercicio, tanto para evaluar como para prescribir el entrenamiento. Monitorizábamos o bueno, supervisábamos el entrenamiento, progresábamos el entrenamiento, volvíamos a evaluar posterior al programa y posteriormente ya se daba de alta el paciente. Entonces ahí solamente la intervención del médico era para saber si el paciente estaba estable clínicamente y a partir de ahí ya todo lo demás lo hacían los terapeutas o lo hacíamos los terapeutas. Hasta para la prescripción del oxígeno suplementario, ya con las pruebas de ejercicio determinabas qué cantidad de oxígeno iba a requerir el paciente para el entrenamiento y ya se le prescribía el oxígeno. Y en rehabilitación cardíaca, una dinámica similar, los pacientes pasaban, se les hacían sus pruebas de ejercicio cardiopulmonar, se sacaban umbrales, etcétera, y posteriormente a partir de ahí ya todo el terapeuta hacíamos pruebas de cualidades físicas
se iniciaba el entrenamiento, pero igual se supervisaba, se monitorizaba, se progresaba y se daba de alta. Y ya al final, pues ya el médico otra vez intervenía para volver a hacer la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Pero al final, en rehabilitación cardíaca, pues es un poquito más complejo porque al final los médicos tenían que estar ahí, ¿no? Al pendientes por si en algún dado caso el paciente llegase a tener algún evento durante el entrenamiento, pues tener que ya tener el médico ahí de base y hacer la referencia a lo mejor a urgencias o algo. Sí, sin duda. Y en general también, pues allá pues hay muchas especialidades, ¿no? Puedes hacer especialidades en ortopedia, en deporte, en neuro, en cardiovascular, en cardiopulmonar, en cuidados críticos, en salud laboral, en pediatría, ahí sí ya hay especialidades para todas las áreas y entonces pues, están un poquito más desarrollados en esa parte. Y por ejemplo, los pacientes, los terapeutas de cuidados críticos también tienen mucho más libre albedrío de manipular los ventiladores mecánicos. Ya los doctores allá casi ni se meten con el ventilador mecánico, todos se los dejan al fisioterapeuta o al terapeuta respiratorio y en su mayoría al fisioterapeuta especialista en cuidados críticos. Los terapeutas de cuidados críticos igual en equipo multidisciplinario, ellos en conjunto con los médicos, ellos decían si el paciente ya estaba en parámetros para desvincularlo de la ventilación mecánica invasiva o no, todos esperaban. Entonces como que le dan más importancia, un poquito más de peso o de valor al fisioterapeuta. Digo, aquí ya vamos un poquito también ya para allá, ha costado trabajo, pero ahí vamos, poco a poco. Sí, sin duda, ¿no? Y creo que también dividen esa parte del área cardíaca y respiratoria, ¿no? Ya teniendo esta experiencia en ambas áreas, ¿cuál cree que es la más compleja, Lee? Yo creo que las dos tienen su complejidad y también depende mucho de la patología del paciente, ¿no? Por ejemplo, en rehabilitación cardíaca no es lo mismo que se entrene o se vea un paciente que nada más tuvo un infarto, a lo mejor, sin ninguna otra secuela más que el infarto. Ahí mismo en rehabilitación cardíaca al paciente que tuvo un infarto, estuvo en cuidados críticos y que a lo mejor ahora tiene una falla cardíaca con una FEBI reducida al 12%, ¿no? O sea, no es lo mismo. Y por ejemplo, en rehabilitación pulmonar, pues tampoco no es lo mismo un paciente con reciente diagnóstico de POC, el entrenamiento, a un paciente que ya tiene enfisema pulmonar, que está caquéxico, que no tiene buen apego al tratamiento farmacológico, que no usa su oxígeno. Entonces, todos tienen, creo que, sus grados de dificultad. Y los dos están muy padres. Y los dos, porque creo que a veces muchos profesionales de la salud, incluidos terapeutas, dicen, pues es bien fácil, ¿no? La rehabilitación cardíaca, tú nada más estás ahí, lo monitorizas y ya ves que haga su ejercicio, pero pues no. Sí hay que tomar ciertos parámetros de seguridad en ambos pacientes, en el paciente neumópata y en el paciente cardiovascular. Sí, sin duda, ¿no? Y sobre todo lo comentó, ¿no? De la probabilidad de que aparezca un evento adverso durante la sesión de entrenamiento, ¿no? También un fisioterapeuta debe estar enfocado en analizar el monitor, estar monitoreando los signos vitales, todo eso también es fundamental, ¿no? Correcto.